Estamos aquí en otro encuentro de Ser en el Mundo, esta vez aquí en el Instituto Gestalt de Barcelona, para compartir una entrevista con el licenciado Joan Garriga. Gracias a vosotros por interesaros por este espacio. En nuestro programa Ser en el Mundo hablamos del camino de transformación del ser, del viaje del alma, del viaje interior. Y un poco lo que me interesó en tu trabajo, que es muy amplio y que hace mucho tiempo que lo vengo siguiendo, es esa unión, esa comunión que haces entre la mirada sistémica y la caracterológica. Entonces, un poquito preguntarte, bueno, ¿qué nos da cada una, qué nos trae cada una? Y cómo unirla, digamos, ¿cierto? Claro, bueno, yo he explicado muchas veces que probablemente los dos talleres o seminarios que en mi vida han tenido más impacto en mi vida y en mi camino profesional han sido la introducción al Enneagrama que hice hace aproximadamente 30 años con Claudio Naranjo, que de una forma tan nítida, perspicaz, sutil, de mirar hacia adentro, de autoconocimiento acerca de las pautas del rictus, de la manera propia, y me impactó porque parecería que uno vive tan confortablemente en su propia piel que no la puede reconocer. Es como si uno estuviera, como esta historia que circula de que un pez que es anciano se encuentra con dos peces jóvenes y les pregunta: ¿y qué tal está hoy el agua? Y los peces jóvenes no contestan nada, pero se miran al uno al otro y le dicen: bueno, oye, ¿qué es el agua? Es como que uno vive tan sumergido en su propio medio caracterial que apenas lo percibe, y la herramienta del Enneagrama, al igual que la Gestalt, son grandes herramientas para ahondar en este conocimiento de este medio vital caracterial en el que uno vive, lo da por supuesto, lo da por legítimo, sin darse cuenta que tal vez no es la propia naturaleza, que hay un ser o una esencia que está en el centro de todo y conviene descubrirla para no identificarnos tanto tampoco con este traje o esta puesta en escena o este carácter que es un vehículo que nos sirve para el viaje, pero es un error creérnoslo o tomarlo tan en serio o incluso morir por este vehículo. Así que la Gestalt, el Enneagrama, los trabajos de Claudio me fueron sumergiendo en este enfoque. Y luego, cuando conocí las constelaciones, y este es probablemente el segundo taller que más impacto tuvo en mi vida, fue con Bert Hellinger, cuando lo invitamos aquí en el año 99, aquí al Instituto, a Barcelona, y es como si, de la manera, así como la Gestalt y el Enneagrama miran estos personajes, estas identidades internas, constelaciones y el trabajo de Hellinger mira estos personajes externos, miran estas personas con las que estamos vinculados. Y luego uno termina descubriendo de que en realidad estas identidades interiores son construcciones hechas al hervor de las relaciones con las personas externas. Uno se podría preguntar cuánto mío adentro es un producto de mi madre, de mi padre, de mi abuela, del nexo entre mi padre y mi madre, de manera que hay un ir y venir y hay una correlación muy nítida, y bien podríamos decir que así es adentro, así es afuera. Entonces muchas veces me han preguntado: ¿pero tú tienes conflicto para integrar la Gestalt y las constelaciones? Ninguno, porque es un viaje que va del reconocimiento de las identidades, de las voces, de los productos internos, al reconocimiento del mundo externo y cómo van y vienen las cosas. Incluso a mí me parece a veces que el carácter, yo nunca estoy seguro si el carácter es una manifestación de lo divino que lo necesita. Yo nunca he comprendido bien por qué una persona que se pone en la vida de seductor, o se pone de tímido, o se pone de invisible, o se pone de vengativo. Es decir, que hace que crezca un rictus con el que nos confundimos como si fuera nuestra identidad. Y hay teorías, la teoría enneagramática dice que el carácter se construye en los primeros años de vida. Sí. Yo no estoy completamente seguro. A mí me parece que a veces parecería que el carácter se confirma. Es como si ya viniéramos con una tendencia o con una profecía dictaminada por los astros, o Dios sabe por qué,
y luego el carácter se confirma, pero justamente se confirma aprovechando este tejido sistémico, esta alma sistémica, este campo de energías donde carácter y sistema pues van de la mano y se engarzan mutuamente. Así que para mí, cuando se trabaja fuera, se trabaja dentro, y cuando se trabaja dentro, de alguna manera también se está confrontando, se está cuestionando, se está reestructurando esta madeja sistémica. Para un proceso de transformación, pues probablemente se necesita abordarlo de adentro y abordarlo de afuera, y abordar la correlación entre lo de adentro y lo de afuera, y sin olvidar, y estos son enseñanzas tanto de Claudio como de Hellinger, como de muchas tradiciones espirituales, de que hay un alma más grande, o de que hay un espíritu que anima las cosas, y que probablemente uno de los principales errores que dificultan o obstaculizan el proceso de transformación es no conectarse o no despertar al reconocimiento de este centro, que en Gestalt se llama centro vacío, o que Hellinger lo llama también exactamente con las mismas palabras el centro vacío, o que las tradiciones espirituales pues llaman de distintas maneras el ser, el Atman, Dios, algunas, y que es agregar o añadir esta perspectiva. Se agrega a lo psicológico o a lo emocional o a lo afectivo la perspectiva espiritual o psicoespiritual, que a mí me parece que es difícil también enfrentar grandes temas que ocurren a las personas o a las familias si no hay también una mirada más abarcativa, o como explico en mi libro de Vivir en el alma también. Hay un mundo donde está el alma de las pasiones humanas, el alma gregaria, el alma de las complicaciones, de las implicaciones, y ahí intervenimos también desde el concepto de orden, desde el concepto de armonía, de geometría sagrada o de geometría útil para el buen desempeño o la felicidad de nuestras relaciones, pero al mismo tiempo a veces parecería que hay que escalar a otro nivel o a otro lugar o a la gran alma, y para la gran alma podríamos decir que todo está bien. La gran alma o el espíritu no discute con la realidad, sino porque su órgano esencial es el amor en sí mismo hacia la realidad. La pregunta que yo tenía hace un tiempo de si construíamos el carácter en función de alguna implicancia con el sistema, así que... bueno. Mira, honestamente no tengo ni idea. Sí, es decir, puedo tener opinión, puedo tener teorías, puedo tener hipótesis, pero si consulto este lugar donde uno siente que algo es verdadero o es falso, más bien tengo que decir que no tengo ni idea. Es decir, por ejemplo, yo veo criaturas que acaban de nacer y ya se puede sentir en esta criatura que tiene una manera de estar en el mundo, una predisposición. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos y desde prácticamente recién nacidos es como si ya le ponen una cierta cara al mundo. Entonces ahí esto lleva a preguntarse, bueno, ¿y de dónde vienen estos aprendizajes? Es decir, vienen del vientre materno, de este tejido emocional que ocurre en el vientre materno, más las resonancias externas, que es el padre y los hermanos, etcétera. Me ha impresionado también que a mi segundo hijo, cuando nació, le regalaron una carta astral, una buena amiga, y la carta astral hace una descripción muy precisa del carácter que luego se ha ido confirmando en él. Entonces ahí hay muchas preguntas, pero me parece una pregunta muy valiosa cuánto tiene que ver el carácter con este magma o campo de energías, de sutilezas, de implicaciones, de exclusiones, de ausencias, de presencias, de bendiciones que están en el sistema familiar. Yo a veces tengo la imagen de que cuando una criatura es pensada, o la vida la piensa esta criatura o la fabrica a través de los padres, esta criatura viene a caer en un campo amplio, en un campo de vida amplio, en un campo histórico, en un campo de resonancias, y de alguna forma muy sutil en el cuerpo, en la energía, en la hondura de este nuevo ser, hay una percepción muy primaria acerca de este campo y lo que el campo necesita. Así, por ejemplo, yo he visto, aunque esto son pequeñas constataciones que hay que estudiar más a fondo, y en realidad me gustaría hacerlo en algún momento,
pero he visto, por ejemplo, que caracteres que tienen un componente autodestructivo, un componente de desamor hacia sí mismos, que encajarían, si lo pensamos eneagramáticamente, con el carácter 4, muchas veces se puede rastrear en la historia del sistema familiar como guardan conexión con alguna persona que tuvo un destino difícil, o un destino de muerte, o un destino de violencia, o un destino de caer, y es como si hubiera una vibración en el campo que les lleva a esta conexión con esta persona que no ha sido plenamente integrada, o como ayer decía en una charla, el principio del principio de cualquier problemática se asienta en que algo no ha sido aceptado, o como me gusta decir a mí, asentido, es decir, integrado, amado, reconocido en el sistema, y queda como asunto pendiente. Y parecería que cuando una nueva criatura cae energéticamente en el sistema, es atraído de manera invisible e inconsciente por lo que el sistema no logró resolver, y ahí se empieza, o podemos hipotetizar como idea, que se empieza a construir un carácter. También he visto caracteres que te diría yo más complacientes, más conciliadores, más de atender las necesidades de los demás, que gramáticamente lo podríamos pensar a veces como un carácter 2, y a veces he visto que tienen un lugar respecto a los padres, que es de mediar, que es de intervenir, que es de tomar una grandeza para satisfacer las necesidades del padre, o sentir una cierta pena o rivalidad por las necesidades de la madre. Es decir, yo creo que el carácter se plasma, se confirma o se construye al hervor de esta trama sistémica, y si pensáramos que se confirma más que se construye, yo diría que este carácter que ya queda fijado como semilla, luego busca las experiencias para confirmar que el mundo es de la manera que uno ya ha profetizado como semilla interior, que tiene que ver con este magma sistémico, ¿no? Pero todo esto son cosas que están esbozadas y que en todo caso habría que investigarlas mejor. Y la gran pregunta no sería solamente cómo se crea el carácter, sino cómo en la vida convertimos el carácter como un aliado que nos permite más ponernos al servicio de la vida desde una perspectiva amorosa. Y este es el verdadero trabajo, y ahí, como decía antes, pues seguramente hay una combinación de trabajo psicológico, de trabajo emocional, de trabajo con lo afectivo, con lo relacional, y una apertura claramente a la meditación o al espacio psicoespiritual. Según la mirada de Claudio Naranjo, lo que propone su trabajo, ¿no es cierto? Cuando nosotros logramos desconstruir ese carácter, como vos decías, ponerlo al servicio de, es donde empezamos a dar en el viaje, es cuando entramos en servicio. A ver, claro, yo creo que, como se suele explicar, es, pongamos que el carácter es el Señor, o es el dragón, o es la pasión, y hay que preguntarse quién es el Señor y quién es el siervo. Digamos, quién está en la luz y quién está opacado. A veces el carácter se enseñorea tanto que apaga la luz del ser y apaga también la luz del amor, porque la persona cabalga y se identifica tanto con el dragón que lo cree su propia naturaleza. Entonces parte del trabajo primero es autoconocimiento, de reconocer, esto es así, así funciona. También reconocer que el funcionamiento de uno a veces tiene daños para los demás y para uno mismo. Luego viene un trabajo también de una cierta oposición. ¿Qué pasaría si no cedo a mi tendencia? Sino, ¿qué pasaría si en lugar de mantenerme en la invisibilidad tomo espacio, por ejemplo? ¿Qué pasaría si en lugar de ponerme tan agresivo, qué sé yo, cultivo la paciencia en un momento dado? Es decir, oponerse. ¿Qué pasaría si en lugar de ponerme tan pusilánime ganara fuerza? Entonces uno va explorando lo que en Gestalt llamamos las polaridades, es decir, completando las facetas sombreadas o negadas o no asumidas de uno mismo, para hacer un espacio de personalidad donde uno puede desarrollar las caras no desarrolladas. Pero militando con esto también habría la vertiente de decir, bueno, todo esto
al final es un traje o es un vehículo que me sirve para el viaje, y cómo puedo convertirlo en el dragón domado, cómo puedo cabalgar el dragón con una cierta compostura divina, así lo decía Joseph Campbell, de manera que el dragón sea es decir, nuestra herramienta para el viaje y nuestra herramienta para impactar en el mundo, sirviendo a la vida, porque en cierto modo yo creo que si abrimos este espacio más de reconocer el ser o la conciencia, ahí se abre una sonrisa, como decía Rumi, sonrisas que están en el pecho, fuerza que está en el pecho, y esto es casi una invitación a militar más en la benevolencia, en lo amoroso, y en ponerse al servicio de la vida y de lo que la vida necesita, y en amar, no solo egoísticamente, sino mirando también la esencia y la realidad de las demás personas, y de uno también, por supuesto. Pero yo creo que sí, que el sentirse servidor de la vida seguramente es un indicador de haber domado el dragón un poco. De una cierta transformación, de que uno descubre que el yo no es tan interesante comparado con el nosotros, o comparado con este aroma esencial que nos envuelve a todos y que tiene la misma naturaleza, y que es, no sé, por lo menos lo que dicen los entendidos, huele como un cierto vacío, un cierto silencio interior, una cierta serenidad. Y para muchos el viaje psicológico luego se abre a través del viaje de la meditación o del autoconocimiento interior, pero ya no solo el autoconocimiento entendido como si soy así o si soy asá, sino autoconocimiento entendido como soy, no esto ni lo otro, sino como soy, el reconocimiento de que hay un principio vital que nos anima y que es similar para todos. Joan, en tu último libro, La llave de la buena vida, vos pones acá un tuito que dice: saber ganar sin perderse a uno mismo y saber perder ganándose a uno mismo. Y como que, bueno, la primera parte del ganar la sabemos todos, porque a todos nos gusta, pero ¿cómo hacemos para perder? No, pero tengo que decir que perderse en el ganar es muy tentador. Y como no se experimenta en principio como malestar, a veces nos perdemos con más fuerza. Por ejemplo, uno puede perder su propia alma porque está tan identificado con sus logros en el mundo, con ser presidente de esto, con tener la familia maravillosa, que sin darse cuenta se va desconectando de su humanidad o de su alma o de su corazón profundo, identificándose más con los logros. Lo que pasa es que mientras uno está perdido en los logros, generalmente no pide ayuda, porque está satisfecho con el cuadro perfecto. Pero a veces perdemos nuestra alma porque no nos parecería que nos compensa este negocio, ¿no? de estar identificados con los logros. La gente más bien acudimos y buscamos auxilio cuando hay pérdidas. Y esto es lo que yo veo todo el tiempo, sobre todo en el trabajo de constelaciones y terapéutico, de que en el trasfondo de los problemas hay pérdidas. Mi marido me dejó, quería una criatura y esta criatura estaba embarazada y se perdió, luego ya no me quedé embarazada, o no queriendo una criatura vino, o la pérdida de que mi madre murió joven, o fui adoptado. Es decir, todos estamos llenos de cosas que hubiéramos deseado que fueran y no fueron, o cosas que deseábamos que no fueran y fueron. Pero el camino de la vida nos hace enfrentar pérdidas. A veces son pérdidas de una parte de la salud, pérdidas profesionales también. Por ejemplo, ahora acabo de hablar con un hombre que tiene 58 años y que de manera inesperada, fulminante, incomprensible, le han echado de su trabajo. Y claro, esto es una pérdida. Aquí ya no puede presentar la imagen o la identidad de hombre exitoso, sino que
de repente esto le entra a cuestionar sus identidades de hombre exitoso, sus identidades de buen profesional, tendrá que hacer un proceso interior para integrar esta pérdida. Pero no perderse en las pérdidas significa no aprovechar esta pérdida del trabajo para luego crear una identidad victimista, pedigüeña, vencida, sino poder hacer el tránsito para integrar las pérdidas sin perdernos a nosotros mismos. De acuerdo, he perdido a mi pareja, pero sobre esta pérdida voy a edificar un resto de mi vida basado en la queja, en la pena, en el sufrimiento, o voy a hacer el tránsito que supone integrar esta pérdida para fortalecerme y regresar lleno de recursos a la orilla de la vida. Entonces, cuando yo digo, y el libro en realidad es una historia sobre la llave que regalamos a nuestros hijos, que abre las puertas del ganar y las puertas del perder, y con suerte sin perderse a uno mismo. En la vida nos perdemos todos, y perderse no es muy malo, o porque tiene sus enseñanzas. Lo que realmente es malo es perseverar en permanecer perdido. Sí, equivocarse no es tan malo, lo que es, a veces es jodido es perseverar en los errores. Entonces, bueno, toda vida significa ganancias, ampliaciones, expansiones, amigos, belleza, amor, hijos, proyectos, desarrollos. Plasmamos nuestra vida, y toda vida significa aprender a perder, aprender a morir, porque forma parte del viaje de la vida saber soltar, porque al final de la vida, en la puerta última y definitiva, como explico en el libro, se pierde todo. Y ahí, si uno está muy identificado con una identidad de poderoso, ¿a quién le importa? Si uno estaba muy identificado con una identidad de débil, ¿a quién le importa? Si uno era hombre o mujer, ¿a quién le importa? Si uno era listo o tonto, si uno... nada importa, porque la muerte fagocita todo y lo tritura todo, de manera que en la vida conviene también, y a veces cuando tenemos pérdidas, conviene preguntarse, ¿y quién está perdiendo dentro de uno? O cuando sufrimos, conviene preguntarse, ¿y quién sufre? Y uno descubre de que todo uno no sufre. A veces el corazón profundo que está aliado con la realidad tal como es no está sufriendo. Lo que sufre son identidades. Identidades. A veces sufre el orgulloso, a veces sufre el soberbio, a veces sufre el victimista, a veces sufre el mamífero, gregario, que acaba de perder a un amigo o una pareja. Y entonces siente que la vida abre un espacio incierto, se asusta, le falta el calor, le falta el roce, y sabemos que se necesita un proceso y un tiempo para luego salir de esto. Pero la idea es, y lo vemos todo el tiempo en el trabajo terapéutico, cómo no usar nuestros tormentos, nuestras traumas, nuestras heridas, nuestras pérdidas para edificar sobre ellos más sufrimiento, y en todo caso cómo hacer el viaje de transformación para convertirlos en nutrientes o en savia nueva, o como ayer explicaba en la charla también. Yo creo que la mejor definición que he encontrado de la figura del terapeuta o del ayudador es un breve verso de Whitman que está en Hojas de Hierba, y dice: yo soy el poeta del cuerpo y soy el poeta del alma. Y a mí esto me parece un registro poético hondo de lo que es la figura del terapeuta o del ayudador. Soy el poeta del cuerpo y el poeta del alma. Y dice Whitman: los tormentos del cielo están conmigo. Los tormentos. Los dones del cielo están conmigo. Y es cierto, estamos llenos de dones. Y los tormentos del infierno también están conmigo. Y esto quiere decir que en la vida nos tocan los tormentos, nos tocan las heridas, nos tocan las frustraciones, nos toca el desamor, nos tocan las pérdidas. Desgraciadamente a veces las violencias, las crueldades, los sinsabores, las adversidades. Pero Whitman dice: los primeros, es decir, los dones del cielo, los multiplico y los injerto en mi ser. Yo diría, no solo en mi ser, sino en el ser de la vida, en el torrente sanguíneo de la vida. Esta es la función transformadora también. Dar nuestros dones, lo que nos ha sido dado,
aprovecharlo y entregarlo al servicio de la vida. Esto quiere decir cuidar hijos, ocuparse de cosas, plantar plantas, cultivar el jardín, qué sé yo, hacer diseños. Claro. Cada uno lo entrega a la vida lo que tiene para entregarla. Y luego dice Whitman, y los tormentos del infierno los traduzco a un nuevo lenguaje. Y esto me parece que es lo que hacemos también los terapeutas, los ayudadores, en la medida en que nos es posible ayudar a traducir a un nuevo lenguaje las pérdidas, los tormentos, y aquel lenguaje, pues al lenguaje de la vida, no al lenguaje de la muerte, al lenguaje de la vitalidad y de la fortaleza, no al lenguaje de la debilidad o de la baja energía. Eso. Está muy bien, está muy bien. Bueno, te agradezco muchísimo, Joan, la verdad, por recibirnos y por darnos tu tiempo. Muchísimas gracias. Nos veremos pronto. Eso. Gracias. Bueno.